Bendiciones, hermanos, buenas tardes. El Ministerio Semillas de Fe le da la bienvenida a su estudio bíblico de esta semana. Bendecimos la vida de nuestros pastores Harrison Wanda y Alicia de Wanda. Les invito a que tengan sus herramientas para que tomen nota de lo que el Espíritu de Dios quiere hablarle. Padre Celestial, te damos la gloria, la honra y toda la alabanza. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Gracias por tu amor, tu bondad, tu fidelidad. Gracias por ser nuestro Dios que cumples promesas. Gracias por cuidarnos. Gracias por tus milagros. Perdónanos, Padre. Límpianos de todo pecado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El estudio bíblico que le traigo esta semana lleva por título ¿Por qué Jesús enseñaba en parábolas? Nosotros terminamos el ciclo de las biografías de los discípulos de Jesús y la biografía del apóstol Pablo. Y ahora vamos a comenzar a hacer nuestro estudio sobre las parábolas. Y hoy voy a comenzar con la parábola del trigo y la cizaña. Comenzamos. ¿Por qué Jesús enseñaba en parábolas? Parábola es tomar una historia cotidiana en lo que la gente se iba a familiarizar y la lanzaba al lado de una verdad divina para revelar un misterio del reino de los cielos. Jesús catapultó las parábolas. Las enseñaba tan a su máxima expresión, capacidad tan impresionante y maravillosa. Capaz de enseñar por medio de las parábolas, siendo el único que pudo hacerlas. La grandeza de Dios era manifestada en cada enseñanza de Jesús. Muchas cosas eran escondidas de la vida y que nadie conocía para ser reveladas. Debemos reconocer a Jesús como el gran maestro, su grandeza, porque es el único que tiene la palabra de vida. Las parábolas aparecen en los 3 primeros libros del Evangelio. Su tercer año de ministerio fue enseñar en parábolas. Si nos vamos al libro de Mateo, el capítulo 13, versículo 54, dice la palabra: Y venida a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? La gente amaba las enseñanzas de Jesús, mientras que los religiosos, los malos, maquinaban cómo destruir a Jesús, porque ninguno de ellos le daba por los talones a Jesús. Una mañana Jesús se fue con sus discípulos a cortar espigas para comer en el día de reposo. Pero los fariseos que estaban detrás de todo lo que hacía Jesús le preguntaron por qué hacía esas cosas en el día de reposo. Si vamos al libro de Lucas, capítulo 6, desde el versículo 6 al 11, y el libro de Lucas, capítulo 9, los versículos 37 al 43, vemos cómo Jesús hacía milagros y los fariseos buscaban de dañar la imagen de Jesús. Allí podemos ver que Jesús sana a un hombre que estaba con las manos secas. Y los fariseos decían en todo momento que eso no era lo correcto. Y buscaban la forma y la manera de buscar cualquier defecto para reprenderlo, para destruirlo. Jesús también encuentra a un endemoniado y lo cura. Y los fariseos le decían cómo podría él sanar a los endemoniados. Entonces él también era un demonio. Era tanta la obsesión que tenían de destruir a Jesús, que por ese motivo Jesús comienza su ministerio de enseñar
por medio de parábolas. El uso que Jesús hace de las parábolas la podemos ver en el libro de Juan, capítulo 13, de los versículos 34 y 35, que dice la palabra: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús nos dice: ustedes con esta enseñanza van a recibir el reino de los cielos. Esto significa para que los malos no me entiendan, porque ya conozco el corazón de los que a mí no me creen. Estas parábolas son para los que creen, porque recibirán mucho más revelación. El que no recibe sus enseñanzas lo perderá todo. El único boleto para poder entrar y entender las parábolas es tener un corazón dispuesto a servir, amar y creer en Dios. Las parábolas eran una forma cultural común de comunicación. Aunque los líderes religiosos recurrían regularmente a citarse entre sí o usaban lenguajes académicos, Jesús habló en formato familiar, cultural, cosa que los líderes religiosos no sabían hacer. Así Jesús comunicaba la verdad espiritual y las necesidades de las personas. Las parábolas tienen mucha fuerza espiritual y social. Ellas alimentan la conciencia de pueblos excluidos, marginados y despertando socialmente y organizándose, realizaron obras comunitarias y alimentando su esperanza y fe. En las enseñanzas de las parábolas de Jesús podemos sentir la conciencia de Jesús, que nos revela su más íntimo secreto sobre el reino de Dios. Ellos nos permiten palpar sus sentimientos más profundos. A través de ellos bebemos poesía, humor, frescura, talento para tocar el alma de quien lo escucha y para casi oír los sollozos de quien las toma en serio y se convierte. Cuánta felicidad, cuánta agudeza, cuánto corazón comprometido y cuánta conciencia transformadora se esconde en cada parábola. Debemos estudiar las parábolas porque son la mejor revelación del tema central de todo el Nuevo Testamento, el anuncio del reino de Dios. En las parábolas se encuentran los planteamientos más claros e incisivos hechos por Jesús. Una parábola no deja tranquilo a nadie. Ella misma exige una respuesta. Nos permite conocer más hondamente la conciencia de Jesús. En las parábolas se adentra en lo esencial del seguimiento de Jesús. Un camino hacia la conciencia de Jesús. Las parábolas son la forma más cercana posible para conocer las experiencias de Jesús. Todo lo que engloba la vida de Jesús frente a su propuesta del reino. Entrar en el inconsciente de alguien no es siempre un camino fácil. La parábola es un camino indirecto que hay que descifrar hasta llegar a las realizaciones y los conflictos. Las parábolas es algo indispensable porque reafirma el camino hacia lo desconocido. Es toda una aventura espiritual, todo un viaje hacia el interior del hombre Dios.
Ahora veremos qué nos puede enseñar esta parábola del trigo y la cizaña, también conocida como la parábola de la mala hierba. La misma parábola las propuso Jesús a sus discípulos. Esto lo podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 13, de los versículos 24 al 30. Parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y la interpretación, el significado de esta parábola, la podemos encontrar en este mismo capítulo de Mateo, el capítulo 13 de Mateo, desde los versículos 36 al 43. Y la interpretación que da el Señor Jesús es: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo: que siembra la buena semilla es el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Esta parábola es bien interesante porque tenemos una revelación del reino de los cielos. En el campo del mundo, la propia interpretación de Cristo de ella es bellamente clara y sencilla. El reino representa la dispensación de la gracia de Dios. La cizaña, hay revelación del reino de los cielos. En el campo del mundo, Cristo vino, continúa y está hasta el fin de los tiempos. El sembrador es el Hijo del Hombre. Todos los asuntos de este reino están en las manos de Jesucristo, antes y en estos tiempos. Como preciosa semilla
fue traído como una carga en su seno. No es de este mundo, sino del cielo. Es justicia y paz, gozo en el Espíritu Santo. Es el ministerio que excede su gloria. 2. El campo o lugar del reino es el mundo. El campo es grande, pero él tiene suficiente simiente para cada rincón suyo. Su grande y compasivo corazón y ojo abarcan el todo. Gran parte del campo está desierto por falta del conocimiento de la palabra. 3. La semilla son los hijos del reino. La semilla de que siembra el campo le ha costado mucho redimirla con su sangre preciosa. Cada semilla es viva y tan íntimamente relacionada con el sembrador como lo son los hijos con su padre. Cada semilla es puesta en la tierra del mundo para crecer y manifestar su propio escondida vida y hermosura. A este fin debe morir. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Tenemos que morir al pecado, hermanos, para que podamos vivir en Dios. 4. La cizaña son los hijos del malo. ¿De dónde vino la cizaña? Un enemigo ha hecho esto. Hay eterna enemistad entre la cizaña y la buena simiente. Este hijo tiene una íntima relación con el diablo. Mientras crecen juntas en el campo, o sea, el hijo bueno y el hijo malo, puede haber una aparente semejanza, pero su origen y carácter son completamente diferentes. La regeneración es el único remedio para la cizaña. Y lo pueden ubicar en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 5. 5. El enemigo es el diablo. Era mientras dos hombres dormían que sembró la cizaña. Porque el diablo ama las tinieblas más que a la luz, porque sus obras siempre van a ser malas. Entonces, cuando nosotros como cristianos, no debemos dejar de velar, porque el diablo viene y hace silenciosa y rápidamente su terrible obra. 7. La ciega o separación, que es el fin del mundo. Esto lo pueden ubicar en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 39. Así la gracia del Maestro se obtiene de destruir la cizaña por un tiempo, pero la gracia que se obtiene no es gracia que salva. Mientras permanece entre el trigo, sus privilegios son los mismos, pero la naturaleza de la cizaña lo hace inadaptable para el granero celestial. El fin vendrá, y todos los que les sirven de tropiezo serán recogidos y arrojados. Los segadores son los ángeles. Eso lo pueden ver en el Mateo 13:39. Dijeron: ¿quiere que vayamos y le arranquemos? Pero él dijo que no, que estos siervos son los que quitan todos los escándalos y a todos los que le hacen inquinidad. Son recogidos. Los ofensivos e inútiles no tendrán consuelo ni esperanza. Son atados en manojo, como la paja ata la paja. Así es el mal. No hay libertad o comunión con el trigo. Son quemados, echados un salto horrendo, eterna separación, juicio espantoso.
La cizaña no está hecha para el fuego, sino que el fuego está hecha para la cizaña. El Señor conoce a los que son suyos, por eso debemos permanecer con el Señor en todo momento, para que nos pueda reconocer como suyos. Aquí tenemos algunas reflexiones de la parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola nos ejemplifica los dos tipos de obras que se están realizando en el mundo, además de permitirnos entender por qué existe la malicia. Dios siembra buena semilla, que es el trigo, que se convierte en hijos de su reino divino. Y Satanás el maligno, por otro lado, también siembra su descendencia, la cizaña. Los dos crecen en el mundo y al momento de ver los frutos se van diferenciando unos del otro. El relato como tal nos dice que estas dos siembras se ven y actúan iguales a los hijos del reino de Dios. Es decir, no se le encuentra ninguna diferencia. Con el paso de los años, mientras exista el arrepentimiento y se vuelva a Dios, estamos siguiendo las corrientes de este mundo conforme a las escrituras divinas. Se tiene que tener presente que la cizaña, que es Satanás siempre va a existir influyendo a través del ánimo y de la actitud. Y a menos que entendamos esto y resistamos activamente su espíritu malvado, podemos convertirnos en creyentes por completos, dirigiéndonos al camino de Dios, sin que ningún agente externo influya en nuestra fe. El trigo, cuando está inmaduro, se confunde con la cizaña, pero cuando madura o da su fruto, se puede diferenciar. Y la única manera en que el creyente se puede diferenciar de los que aparentan amar a Dios es a través de su crecimiento espiritual, dando frutos de justicia. La parábola tiene grandes ventajas, ya que la verdad presentada de esta forma queda más grabada en la memoria y es más fácil de recordar que una mera exposición. La parábola es diferente de cualquier otra figura de lenguaje, porque el relato de la parábola es verosímil y enseña una sola verdad. Vamos a sacar algunas conclusiones prácticas de esta parábola. En primer lugar, es un sueño vano el que podamos mejorar el mundo eliminando las semillas nocivas, prohibiendo la inmoralidad, purificando la política, etcétera, tantas cosas, ¿verdad? Pero el Señor ha dicho, dejad crecer juntamente lo uno a lo otro hasta la siega. Porque nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Es nuestra orden para seguir marchando. En segundo lugar, qué solemne advertencia tenemos aquí en contra de la falta de vigilancia. Fue mientras dormían los hombres que vino el enemigo y sembró la cizaña. Tengamos cuidado con la pereza y la ociosidad en la vigilancia. ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos nosotros velando? ¿Estamos orando los unos por los otros? Estamos amando a nuestro prójimo, estamos amando a Dios, estamos amando a nuestro Señor, estamos buscando de Él, estamos buscando una relación de padre e hijo para que nos ayude y para que ayude a nuestros hermanos a que no venga al enemigo a destruirnos. Tengamos cuidado como lo dice. En tercer lugar,
Note el amor de Cristo por los suyos. Cuando Jesús dijo, al arrancar la cizaña, arranque el trigo, dijo que crecieran juntos para no dañar el trigo. Aquí Jesús nos muestra el gran amor que nos tiene, porque si se arranca la cizaña cuando está creciendo con el trigo, va a dañar al Hijo de Dios. Y el Señor Jesús no va a permitir que nosotros seamos destruidos por Satanás. Él siempre va a estar con nosotros. Él siempre nos va a acompañar, porque si nosotros creemos y estamos con Él, tenemos el respaldo y la seguridad de que Él es nuestro Padre y no nos va a abandonar. En el cuarto lugar, la condenación de los impíos. Los que siguen rechazando a Jesús descubrirán su miseria eterna. Huyamos de la ira venidera antes de que sea demasiado tarde. Huyamos a Cristo en busca de refugio. Damos gracias, Padre, por esta enseñanza, Señor. Que sea tu Santo Espíritu atesorando en nuestro corazón todo esto, Señor, de que tú nos has hablado el día de hoy. Te damos toda la gloria, Padre, toda la honra. Amén. Bendiciones, hermanos, que tengan una feliz y maravillosa tarde.